El título del sermón es El Señor, nuestro proveedor. A la escritura según Reyes 4:38 al 44, la serie El Reino Eterno. Esta es la palabra del Señor. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ellas llenó su manto de calabazas silvestres y vinos y las cortó en pedazos en la olla del potaje porque no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Pero Eliseo les dijo: tráigame harina, y la echó en la olla y dijo: sírvanlo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: déselo a la gente para que coman. Su siervo le dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y los puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Amén. Dos instantes, dos milagros, centrado en hambre y comida. Unos de ellos nos recuerda de Cristo con los panes y los peces, multiplicándolos y dándoselos al pueblo, y sobró también. Es Elías aquí representando a Cristo de gran bendición. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer. Usa esta palabra en nuestras vidas para apuntarnos más a Cristo, para asegurarnos que el Señor siempre es nuestro proveedor, para reprender cualquier espíritu de duda, Padre, o de preocupación que haya en tu pueblo. Padre, pedimos, si hay alguien incrédulo, Padre, que tú lo salves, y al creyente, Padre, que pueda regocijarse en saber que hasta necesidades comunes y básicas, ordinarias, tú, Padre, provees para tu pueblo. Haces distinción entre los salvos y los incrédulos. Te damos gracias por estas verdades. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Bueno, al llegar a nuestro pasaje encontramos una vez más a Eliseo ministrando como profeta de Dios al pueblo del pacto. Nuestro pasaje registra dos milagros que revelan el cuidado misericordioso de Dios para con su pueblo hambriento. Amén. Pero estos son mucho más que cuentos de una provisión milagrosa. Ellos revelan el mismo corazón de Dios hacia su pueblo del pacto. Nos muestra su compasión, su soberanía absoluta y su fiel provisión aún en las circunstancias más desesperadas, como una hambre que había en la tierra. Y lo más importante, estos milagros nos apuntan más allá de Eliseo, hacia aquel a quien Eliseo prefigura, al Señor Jesucristo. Van a escuchar esto una que otra vez. A estas alturas de nuestro estudio ya debemos reconocer un patrón constante en el misterio de Eliseo. Resembla mucho a Cristo. Eliseo es la sombra, Cristo es la realidad. Así que, amados, al estudiar este pasaje, miremos más allá de Eliseo, miremos al siervo, que era el siervo del Señor, hacia Jesucristo, que es el Salvador que el Señor da por nosotros. Más allá de la provisión que Dios da hacia el proveedor, y más allá del pan que perece, hacia el pan de vida que es eterno, que es el único que puede satisfacer la gran hambre de un pueblo hambriento. Amén. Miremos el versículo 38 y 41, donde Dios persevera a su pueblo. El primer milagro ocurre durante un tiempo, dice la palabra del Señor, de hambre. Israel estaba sufriendo las maldiciones de su desobediencia mencionadas en Deuteronomio capítulo 28. Usted recuerda la escena. Israel hizo un pacto con el Señor y el Señor los caminó entre dos montañas. Una montaña representaba las montañas de las bendiciones de Dios, la otra la montaña de las maldiciones de Dios. Y lo que Dios le estaba diciendo a Israel: si ustedes que han voluntariamente entrado en pacto conmigo me obedecen
y me siguen, todas mis bendiciones, como esta montaña, estarán sobre su vida. Y las bendiciones eran grandes, eran inmensas, eran espectacular. Pero también, si ustedes que ya entraron en pacto voluntario conmigo, si me desobedecen, miran esta montaña de maldición y las maldiciones caerán sobre todos ustedes. Maldiciones increíbles, espectacular y muy pesadas. Una de ellas era la hambre. El Señor iba a quitar el agua, la comida, nada iba a crecer y habría hambre. Israel estaba en ese momento. Al comenzar, encontramos a Eliseo en Gigal con los dos profetas. Israel está pasando una gran hambre. Se recuerda, el reino del norte se había apartado del Señor, había abrazado la idolatría completamente. El Señor en su fidelidad había levantado profeta tras profeta tras profeta. Eliseo era uno de ellos, Elías era otro de ellos, llamando al pueblo a arrepentirse. El pueblo rehusaba arrepentirse y el Señor ahora mandó ¿qué? Hambre. Están sufriendo las maldiciones que el Señor había traído sobre ellos. Esto parece algo duro, pero es realmente la mano amorosa del Señor en disciplinar a Israel. Está enseñando su gran necesidad en quitarle el agua, en quitarle la comida. Ellos tienen que reconocer la gran necesidad que tienen para Dios y el Señor está liderando con ellos. Bueno, Eliseo ordena a uno de sus siervos que prepare una gran olla de potaje para los hombres. Esa sería una gran bendición. Recuerden, era un tiempo de hambre, no había comida y de un lugar u otro estaban encontrando suficiente para darle comida a estos hombres. Uno de los jóvenes profetas sale al campo a recoger hierbas. Sin saberlo, recoge calabazas silvestres venenosas y las cortas en trozos para meterla en la olla. Cuando los hombres comienzan a comer, inmediatamente se dan cuenta de que algo anda mal. Ellos claman, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. La comida que debía sostener la vida durante el tiempo de hambre se había convertido en una fuente de muerte. Entonces Eliseo ordena que traigan harina, la echan en la olla y el potaje queda completamente sano para comer. Esa es la historia que tenemos en nosotros. Hay varias lecciones, pero esta es la historia. Y nosotros pensamos, ¿por qué no botar el potaje y comenzar de nuevo? Porque vivimos en un tiempo donde para nosotros hay mucha comida. Botamos y compramos algo, vamos, ¿por qué no vamos a McDonald's y comemos ahí y nos olvidamos un potaje? Pero en un tiempo de hambre, lo poquito que hay no se puede desperdiciar. Tenemos que entender, ese es el momento en que están viviendo. Amén. Amados, también debemos recordar que la harina en sí misma no tenía ningún poder milagroso. Dios realizó este milagro por medio de su profeta para demostrar su fidelidad al pacto y su poder para preservar a su pueblo en medio del hambre y del veneno. En otras palabras, no vayan a la casa, tienen leche que ya no sirva, no le echen un poquito de harina y tómensela porque le va a hacer daño a su estómago, ¿verdad? No, el poder no estaba en la harina. Sabemos que el Señor Jesucristo escupió en la tierra, hizo lodo, lo ungió, ¿verdad? En otros usó su saliva y se los puso en los oídos. Usó diferentes métodos. Esas cosas no significaban que haya poder en esas cosas, sino apuntan a quién, a Jesucristo. Así que no nos preocupemos. Mucha gente dice, ¿qué significa la harina aquí? Significa que el Señor usó instrumentos ordinarios. Miren a Cristo, miren a la realidad, miren a Dios que hace el milagro. No se distraigan por la harina, amén. Y no piensen que hay poder en la harina para salvar su comida que está contaminada. Aquí hay varias lecciones importantes que debemos considerar y voy a ir por una tras una. Primero, Dios preserva a su pueblo aún de los peligros ordinarios. Esto es bueno que usted oiga. El Señor preserva a su pueblo aún de los peligros que ordinarios. Observe que el peligro no vino por medio de un ejército que estaba atacando, ni un malvado rey que estaba persiguiendo a la iglesia, a los profetas. No, no, no. Vino como consecuencia de un error sincero. Uno de los jóvenes profetas actuó con buenas intenciones, pero carecía de suficiente conocimiento de lo que era venenoso y lo que no era venenoso, y su ignorancia estuvo a punto de traer la muerte a toda la comunidad profética. No lo hizo a propósito, fue, mira, aquí está esto, lo voy a usar para el potaje, y como decimos, sin querer queriendo, por poco mata a todo el pueblo del Señor. Eso es lo que tenemos aquí. No fue algo intencional, no fue algo satánico, no fue un ataque, es un error que cada persona puede hacer. Obviamente este muchachito no hubiera
ha estado al cargo de la comida porque no sabía distinguir entre lo venenoso y lo que era bueno. Obviamente eso fue un error de ellos, pero aquí tenemos un accidente común y corriente. ¿Y qué aprendemos, amados? No toda prueba llega por medio de la persecución o de la hostilidad abierta de este mundo de Satanás. Muchos peligros surgen debido a la debilidad humana, la ignorancia, los accidentes o circunstancias ajenas de nuestro control. Sin embargo, ninguna de estas cosas está fuera de la providencia del Señor. Usted está conduciendo su automóvil en una autopista, alguien le corte, por poco lo choca. Eso no quiere decir que Satanás ahí está listo para destruirlo. Es algo que puede ocurrir. La gente está descuidada, no está poniendo atención. Pero en medio de las cosas comunes sabemos que hay un Dios que no solamente se preocupa de las cosas grandes, sino de nuestras vidas en cada instante. Amén. Qué bueno es saber esta verdad. Aquí era una sopa, vamos a decir un potaje, ¿verdad? El Señor está cuidando de ellos. Nuestro Dios no solamente es soberano sobre las naciones y los reyes, la palabra de Dios, que el Señor guía los corazones del rey, como guía el agua, no solamente en las cosas grandes, sino también es soberano sobre nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestra salud, cada detalle de nuestras vidas y aquí sobre el potaje que nos vamos a comer. Amén. Gloria sea a Dios por ello. Punto número 2. Dios provee por medio de su siervo escogido. A lo largo del ministerio de Eliseo, Dios bendice continuamente a su pueblo. El propósito del milagro no es exaltar a Eliseo, sino exaltar al Dios que obra por medio de él. Amén. Y en Eliseo miramos una foto. Como hemos visto a lo largo de esta serie, Eliseo dirige constantemente nuestra mirada más allá de sí mismo hacia el profeta mayor, el Señor Jesucristo. No necesitamos forzar simbolismo en este pasaje para ver a Cristo. El ministro de Eliseo forma parte del desarrollo del plan redentor de Dios y a lo largo de ese plan el Señor dirige continuamente nuestros ojos hacia Jesús. Así pues, el Señor que quitó la muerte de la olla es el mismo Señor que en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo para vencer la muerte misma para cada uno de nosotros. Qué cosa más bendita. Mediante la vida perfecta de Cristo, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección, Jesucristo proveyó el único remedio para el mayor peligro que jamás hemos enfrentado. No el veneno en una olla, no el veneno en un potaje, sino la maldición mortal del pecado y la muerte espiritual que esto produce. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su evangelio. Ese evangelio glorioso que nos enseña que no somos buenas personas, que somos pecadores, que necesitamos justicia que proviene afuera de nosotros, que nos enseña que Cristo, el Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros, vivió la vida perfecta, fue a la cruz como sustitución, que nos enseña la gran doctrina de la doble imputación, que si nos arrodillamos, nos humillamos delante de Él, Él paga por nuestros pecados como que si fuera nosotros para revestirnos de su justicia para que fuéramos adoptados en el reino del Señor. Esta es la verdad de la palabra del Señor. Pero para realizar esta verdad de nuestras vidas tenemos que admitir algo de nosotros. No somos buenas personas. Y aquí hay una gran diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo. Todas las otras religiones enseñan algo, cosas diferentes, pero hay algo que tienen en común, que esa comunidad que tienen ellos es lo siguiente. Si tú crees en cualquier Dios que ellos predican y haces tu mejor esfuerzo, serás ¿qué? Salvo. Pero el cristianismo viene y te dice, solo hay un Dios y no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. No eres una buena persona, al final de tu vida no vas a entrar al cielo porque eres más bonito, mejor que las otras personas. No, al final del tiempo entrarás al cielo solo si te humillaste delante de Cristo Jesús. Y esta es la dificultad que tiene el hombre con el cristianismo, porque es una buena noticia. Solo en Cristo hay salvación, pero tengo que tragarme, tengo que rendirme, que orgullo y doblarme delante de quién, de Cristo. Y el hombre rehúsa doblarse delante de cualquier otra cosa que no sea a sí mismo. Amén. Por eso le he dicho muchas veces a ustedes que Dios nunca salvará a un hombre que quiera entrar al cielo parado erecto con su orgullo. Dios solo salva a los que vienen por la puerta que es estrecha, los que se arrodillan y gatean adentro, sabiendo que no son suficientes, poniendo su fe en ¿quién? Jesucristo. Bueno, punto número 3. Dios se preocupa por las necesidades ordinarias
de su pueblo. Esta es buena noticia para usted y para mí. Algunos podrían leer este relato y pensar que se trata de un milagro muy pequeño, una sopa. ¿Qué importa una sopa? Es más, estoy seguro que muchos de ustedes leyeron este pasaje y dicen, oh sí, me recuerda haber leído algo así, pero no le dimos mucha importancia la primera vez que lo leemos. Nos recordamos de los grandes milagros, el Monte Carmelo, el fuego descendiendo, las piedras derritiéndose, el agua que se hace humo, ¿verdad? Nos recordamos de el mar abierto, Israel pasando en seco, pero nos olvidamos de los milagros que parecen a nuestra vista, milagros que pequeños, importantes, insignificantes. Nos decimos, después de todo, solo se trata de una comida, no de un fuego descendiendo del cielo, pero precisamente este es el punto aquí. Nuestro Padre Celestial no solo se interesa por las grandes crisis de nuestras vidas, sino que también se preocupa por nuestras necesidades diarias. Eso es bueno que usted escuche, amén. Es algo bueno para contemplar. Durante aquel tiempo de hambre, esa comida significaba vida para esos hombres y Dios se preocupó lo suficiente como para preservarla. No la botaron, no nos quedamos con hambre. El Señor dijo, ustedes necesitan, vamos a arreglar esta sopa, puedan comer, todo el mundo está bien. Porque el Señor ama a su ¿qué? A su pueblo. Es bueno considerar, Jesús nos recuerda de esta misma verdad en Mateo, si usted recuerda, Mateo 10, 29, 31. No se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Algo increíble que el Señor, pensamos en el Señor como el presidente de una gran empresa que no tiene tiempo por los detalles menores, porque tiene planes grandes. Pero la Biblia no presenta a Dios así. Él presenta a un Dios que no solamente se cuida de ti, de los momentos más grandes de tu vida, pero también en tus necesidades cada diaria. Amén. Entonces, y aquí miramos, el Señor se preocupa de los ¿qué? Pajarillos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó de los pajarillos y dijo, ay, pobrecito, no sé si están comiendo? No son ni un pensamiento en nuestras vidas. El Señor piensa, ni uno de ellos se cae si no es por la mano de ¿quién? De Dios. Es algo increíble considerar que el Señor, este gran rey del universo, el Dios omnipotente, se preocupa de algo tan insignificante como un ¿qué? Pajarillo, le importa. Es algo importante. Y dice la palabra del Señor que no solo mira las grandes cosas, mira el versículo 31. Dice, así que no teman ustedes, valen más que mucho que pajarillos. ¿Por qué nos preocupamos tantos, amados? Si nosotros valemos más al Señor que muchos que pajarillos, dice la palabra de Dios. Si el Señor se preocupa de un solo pajarillo, ¿cómo más nos va a amar a nosotros? Ese es el pensamiento aquí. Amados, el Dios que gobierna el universo también provee para nuestras necesidades diarias. Por eso nuestro Señor nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día que dánoslos hoy. Aquí tengo que advertirle, cada día oramos por nuestras necesidades. Y como leyó nuestro hermano Ramiro anteriormente, recordemos que no nos podemos preocupar por mañana. Suficiente para hoy son los problemas de ¿qué? De hoy. Oramos hoy. Esa ansiedad que tenemos, esa preocupación, ese qué tal si esto ocurre, el qué tal nunca produce algo bueno, el qué tal siempre viene de un lugar negativo, qué tal lo peor. Nunca decimos qué tal lo mejor, siempre qué tal si esto terrible ocurre. Cuidado, amados, el Señor cuida de nosotros cada día en nuestras vidas y tenemos que reconocer esta verdad. Punto número 4. Debemos depender de Dios y no de nuestra propia sabiduría. El problema comenzó con un esfuerzo sincero. El joven profeta quería ayudar, pero no tenía la suficiente sabiduría para cocinar y hacer lo bueno. Tenía buenas intenciones, pero esas intenciones no pudieron vencer ni eliminar el veneno que él había puesto en la olla. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Amado, muchos de los mayores problemas de nuestras vidas no pueden resolverse con buenas intenciones, educación, experiencia, sabiduría humana, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Estas cosas no resuelven nuestros problemas. Las buenas intenciones, cuando no están guiadas por la verdad y la sabiduría de Dios, con frecuencia causan un gran daño. Eso fue exactamente lo que ocurrió en nuestro pasaje. El joven profeta tenía buenas intenciones, quería cocinar,
pero su ignorancia de lo que era venenoso y no era venenoso, dice la palabra sobre lo que era venenoso, estuvo a punto de destruir a toda la comunidad profética. Cuidado, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Por lo tanto, tenemos que aprender a desconfiar de nosotros mismos y depender del Señor. No decir yo soy el más inteligente, más fuerte, más conocido. Desconfiar de mí. Como cristianos dependemos completamente de su misericordia, de su sabiduría, de su gracia sustentadora. Tal dependencia debe humillarnos y despojarnos de toda confianza en nosotros mismos y llevarnos continuamente a buscar al Señor en cada necesidad, incluso en el pan nuestro de cada día. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó al Señor, provee todo lo que necesite hoy? Sea pan, sea potaje, no sé a cuántos de ustedes les gusta el potaje, pero el potaje, sea la sopa, sea lo que sea el Señor, mis necesidades, provee por ellas. Y Señor, la necesidad que tengo de Cristo para no ofenderte, sobresale cualquier, Señor, dame de Cristo. Señor, dame de tu Espíritu Santo para ser guiado. Señor, te necesito hoy. ¿Cuántas veces brincamos de la cama, empezamos nuestros días sin pensar en nuestra gran necesidad? Amén. Cuidado, amados, cuidado. Bueno, estas son las lecciones en esta particular, en este parte del pasaje particular. Miremos el segundo pasaje donde miramos y se registra el segundo milagro, versículo 42 al 44, donde aprendemos que Dios provee abundantemente para su pueblo. El segundo milagro de nuestro pasaje ocurre durante la misma hambre que ya ha sido registrada. Pero esta vez el énfasis no está en preservar el alimento de la ruina, sino en multiplicar lo poco que hay durante esta hambre. Lo que a los ojos humanos parecía ser demasiado poco, llegó a ser más que suficiente en las manos de Dios. ¿Cuál es la historia? Un hombre de Baal-Salisa llega a Eliseo trayendo la ofrenda de las primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano fresco. ¿Qué es la ofrenda de las primicias? Bueno, cuando primero viene tu cosecha, esas son las primicias. Lo que crece primero, lo recoges y se lo entregas ¿a quién? A Dios. Y espera lo que venga por segundo y tercero como bendición ¿de quién? De Dios. Es un acto de fe diciendo el Señor que me dio esto, me va a dar lo que yo necesito. Esas son la ofrenda de las primicias. Mira las primicias que Él trae. 20 panes de cebada y espigas de grano fresco. Una gran cantidad para un solo hombre. Esto podía guiar y cuidar de las necesidades de Eliseo por varios días en un tiempo de ¿qué? De hambre. Pero no era mucho lo que él trae. ¿Por qué no trae mucho? Recuérdese, en un tiempo de hambre las cosas no están creciendo como deben. Lo poquito que creció primero, él se lo trae ¿a quién? A Eliseo. ¿Qué acto de grande fe tenía este hombre? Amén. Está siguiendo lo que Dios había mandado a él hacer y lo hace en medio de hambre. Esto era un regalo muy valioso, era un acto de fe y de fidelidad al pacto. Eliseo inmediatamente ordena, sírvanlo a la gente para que coman. Mira el corazón del profeta. Como hemos dicho, este era un presente bueno para él, lo podía preservar durante el hambre por unas 2 semanas, 3 semanas. Pero ¿qué hace Eliseo de inmediato? Hay hambre en el pueblo del Señor. Déselo a los hombres para que coman. Debe decirle, mira, esto es para mí, déselo a los hombres. ¿Por qué se lo trajo a Eliseo? Porque él tenía que traerlo, se recuerda, delante del altar del Señor, pero el altar del Señor se ubicaba donde en el sur, en el reino del sur, y no estaban pasando ni subiendo, así que hizo lo mejor que pudo, se lo trajo a Eliseo, que representa a quién, a Dios, su ofrenda. Y Eliseo inmediatamente debe decir, qué bueno, esto es para mí, se lo da a los otros. Aquí miramos un gran amor, una gran fe de ambos hombres. Su siervo inmediatamente duda al mirar la cantidad de alimento, pregunta, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Esto no es nada, esto no es suficiente. Esto no es para un bocadito para cada hombre, son 100 hombres. Incluso podemos pensar en sus familias, ¿verdad? Y estos son, ¿cuántos? 20 panecitos y un poquito de, dice la palabra de Dios, un poquito de fruta. Dice, ¿qué voy a hacer con yo esto? Esto no es suficiente. La gran necesidad del pueblo, había una gran hambre. Recuerdes, el pueblo del Señor estaba sufriendo ¿qué? Hambre. Habían comido el potaje, no sabemos cuánto en el pasado,
pero hoy necesitamos comer y no hay comida por donde quiera. Y este hombre trae un poquito para el profeta lo pone delante del Señor, pero el siervo le dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto no va a satisfacer a quién, a nadie. Desde un punto de vista humano su pregunta tenía mucho sentido. 20 panes jamás podrían satisfacer el hambre de 100 hombres. Pero Eliseo no estaba mirando el tamaño de la ofrenda, estaba mirando la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? Yo guiaré, yo cuidaré a mi pueblo, incluso en los tiempos más que difíciles. Él repite entonces la palabra del Señor, mira, ponlo, comerán y sobrará. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Todos comieron y cuando terminó la comida, todavía quedaba alimento conforme a la palabra del Señor. Imagínense, se sentaron con un poco de pan, empezaron a comer muy disimuladamente al principio, un poquito, porque solo hay poquito, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y llega al punto donde están todos llenos, no podemos comer nada más y sobra alimento. Qué bueno es Dios. Y miramos aquí a Jesús otra vez, ¿verdad? En su gran milagro que él hizo. Hay varias lecciones para nosotros en este pasaje. Primero, Dios provee fielmente para su pueblo del pacto. Otra vez, a lo largo de las escrituras, el Señor demuestra repetidamente que su pueblo no vive de los recursos humanos. Alimento, si recuerda, él alimentó a Israel con maná en el desierto, un grande milagro. Y es caminando por el desierto por 40 años, se levantaron cada día, menos uno, el día de reposo, ahí estaba todo lo que ellos necesitaban. En medio de una gran dificultad, de un desierto donde nada crece, el Señor provió para su pueblo. Qué bueno es el Señor con nosotros. También sustentó a Elías, se recuerda, por medio de los cuervos. Él estaba ahí en los montes y los cuervos le traían pan y tomaba agua del río, dice la palabra del Señor. También proveyó a la viuda de Sarepta con harina y aceite que nunca se agotaron. ¿Se recuerda cuando estudiamos esto? Ahora alimenta a 100 de sus siervos durante una hambre. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Y la respuesta del pueblo del Señor siempre debe ser que no. No hay nada. Esa es la pregunta que resuena en el libro de Génesis. ¿Hay algo difícil para Dios? Y la respuesta es que nunca hay algo tan difícil para Dios que no pueda hacer. Amados, debemos comprender que nuestras circunstancias pueden cambiar, pero nuestro Dios nunca jamás que cambia. Él conoce nuestras necesidades. Como dijo Jesús, nuestro Señor, en Mateo 6, Él dice lo siguiente, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo que pidan. Es bueno saber esta verdad, ¿verdad? Conocerla. Que antes de yo pedir, Él ya sabe mi necesidad. Él sabe lo que yo necesito antes que yo sepa lo que yo necesito. Y Él sabe que es lo que yo estoy pensando que necesito, si lo necesito o no. Porque a veces digo, Señor, yo necesito. El Señor dice, tú no necesitas eso. Amén. Tú crees que necesitas eso, pero tú no necesitas eso. Entonces el Señor sabe realmente lo que yo necesito antes de yo que pedir. Eso no precluye que nosotros no pidamos. Debemos pedir, pero llegamos con confianza que Él sabe mi necesidad antes de yo pedir. A veces tengo dificultad de expresar lo que yo necesito. El Señor ya lo sabe. Qué bueno es el Señor. Punto número 2. El pueblo de Dios no está exento del sufrimiento. Otra vez, el pueblo de Dios nunca está exento del sufrimiento. Los hijos de los profetas estaban experimentando la misma hambre que había venido sobre Israel a causa de la desobediencia de la nación. El Señor está liderando, disciplinando a quién, a la nación. Pero ¿quién está en la nación? El pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está pasando por la misma vía del hambre que el mundo está pasando. Cuando el Señor pone su mano sobre una nación, los fieles en esa nación también están sufriendo. Pero mira la diferencia, amado, porque es muy importante. Los fieles no fueron librados de aquellas dificultades. Ellos también enfrentaban hambre y incertidumbre con qué vamos a comprar, qué vamos a comer hoy, vamos a encontrar lo necesario para hoy. Fue necesario rescatar el potaje del veneno y multiplicar el pan porque los recursos eran tan escasos. La hambre era real y también afectaba al pueblo de Dios. Amén. Pero, sin embargo, aunque el pueblo de Dios no está exento del sufrimiento, jamás es abandonado en medio de ese sufrimiento. Gloria sea a Dios. El mismo Dios
que permitió la hambre, mostró también su tierno cuidado a su pueblo del pacto. Quitó el veneno de la olla y multiplicó el pan para sus siervos. Su providencia sale al encuentro de su pueblo en medio de su necesidad y lo sostiene a través de ese sufrimiento. Ahí la diferencia. Ahí está la diferencia, hermanos. Escuche, viene la hambre, viene la maldición de Dios sobre un pueblo desobediente. El pueblo del Señor pasa, el pueblo del Señor también está experimentando la maldición del Señor. Pero en medio de esa oscuridad, el Señor, ¿qué? Hace distinción entre los inconversos y los salvos. El Señor no multiplicó el pan para los inconversos, solo para qué? El pueblo del Señor. El Señor no arregló el potaje para ellos, sino para ¿qué? Al pueblo del Señor. Y el Señor sostiene a su pueblo, incluso en medio del sufrimiento. Es bueno reconocer esta verdad también. Muchas veces ha habido mucha oscuridad en un país, el Señor liderando con ellos, y la iglesia del Señor sufriendo, pero el Señor guiándolos. Yo no sé cómo el pueblo incrédulo puede vivir sus días sin saber que Cristo está con ellos. Sin no tener la realidad de qué, de la mano sigue por usted, amado. Que dice Pablo, sé cómo sufrir, sé cómo abundar, sé cómo tener hambre, sé cómo estar lleno. Todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Gloria sea al Señor. Tercero, la fe confía en la palabra de Dios y no en la sabiduría humana. El siervo miró los panes y concluyó que no eran suficientes. Pero Eliseo miró las promesas de Dios y supo que eran más que suficientes. Amado, esa es la diferencia entre la incredulidad que anda por vista y la fe, y la fe que anda por fe, que anda confiando en Dios. Con demasiada frecuencia queremos caminar según lo que podemos ver, calcular o explicar. La fe hace exactamente lo contrario. La fe descansa sobre las promesas de Dios, aun cuando la obediencia parezca irrazonable. Y déjeme decirle un punto así. Usted recuerda a Josué. El Señor le dice a él, vas a marchar en el campo de Jericó, le vas a dar vuelta y van a sonar las trompetas y se van a ir. El próximo día van a hacerlo otra vez y otra vez. El séptimo día lo van a hacer 7 veces, va a haber el sueno de la trompeta, entonces van a gritar. ¿Y qué va a ocurrir? Las paredes se van a caer, hermanos. Eso no tiene nada de sentido. Así no se pelea una guerra. Así no se causa que las murallas caigan. Imagínense, ese es el plan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear contra ellos, vamos a corromper sus puertas, vamos a invadir. No, vamos a marchar y sonar trompetas. ¿Pueden oír? Eso no se oye como un plan razonable. Pero esa es la diferencia de caminar en qué? En fe y no por vista. En fe y no por vista. Y usted tiene que hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo. Mirar y caminar como el Señor nos dicte por la fe y no por la vista. Esta misma lección vuelve a aparecer en el ministerio de nuestro Señor. Los 20 panes de Eliseo nos recuerdan cuando Jesús tomó 5 panes y 2 peces que alimentó a más de 5,000 personas. Sus discípulos, igual que el serpiente aquí, objetaron, esto no es suficiente. Ellos miraban los recursos, Jesús miraba a su Padre. Lo que parecía imposible para el hombre era fácil para quién? Dios. ¿Usted recuerda? Denle de comer. No quiero que se me vayan y se desmayen los pobrecitos. Señor, si trayéramos tal gran cantidad de dinero, no sería que suficiente para alimentar a este pueblo. ¿Qué tienen ustedes? 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué son esto ante tan gran multitud? Denle de comer. Imagínense la boca de los discípulos cuando Cristo ora, empiezan a dar pan y peces y todo el mundo está haciendo sándwiches de pescados con el pan y el pez, comiendo y comiendo y comiendo. Llega todo el mundo, está lleno, sobra 12 canastas de panes. Es algo increíble. Es irrazonable, no podemos comprenderlo, no podemos entenderlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto poquito? Esto es imposible. Y ahí es cuando el Señor hace sus más grandes obras en nuestras vidas. Cuando nosotros miramos y decimos, ¿sabes qué? Tú eres un Dios de lo imposible. Aún tú puedes aquí. Miren a sus matrimonios, miren a sus hijos, miren a sus familias y diga, es imposible. Pero es lo que Dios
hace. Él hace lo imposible. Tenemos que creer en Él. Número 4, la provisión de Dios siempre es suficiente. El Señor no solamente proveyó lo necesario para que todos sobrevivieran, Él proveyó con tanta abundancia que quedó alimento después que todos habían comido. Ese es el carácter de nuestro Dios. Él nunca está tacaño con su gracia. Perdona que lo diga así, pero para que lo entendamos. Él se deleita en dar generosamente a sus hijos, como escribe Pablo en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, había momentos difíciles en mi vida, especialmente cuando empezamos al principio? Amén. ¿Se recuerdan las dificultades? Y aquí están sanos y llenos por las manos del Señor. Había momentos donde ustedes dijeron, no sé cómo vamos a seguir hacia adelante. Amén. O hasta aquí llegamos. ¿Cuántos tenemos ese testimonio? Mire, aquí estamos por la gracia del Señor. Y si el Señor ha sido tan fiel en el pasado, ¿por qué tenemos tanta duda que Él sea fiel aquí en el futuro y en el presente? Quinto, Dios merece nuestras primicias y lo mejor de nosotros. El hombre cuyo nombre no conocemos honró al Señor al traer las primicias de su cosecha. Aún durante un tiempo de hambre, su ofrenda no fue conveniente, fue costosa. Cuando los recursos eran escasos y el fruto era incierto, él decidió obedecer a Dios y dar al Señor en lugar de quedarse con todo para sí mismo. ¿Usted qué sabe qué difícil sería ganar las primicias? Traérselo al hombre del Señor durante un tiempo de qué? De hambre y escasez. Esa es una gran fe, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si esto es lo único que nace? Las cosechas de los otros están fallando. ¿Qué tal si para mañana no hay nada? ¿No debo de guardar este poquito para si mi familia lo necesita? Para un día difícil. ¿Pueden verlo? Qué gran fe tenía este hombre. Lo trajo porque así lo demandaba el Señor. Su fe está en Dios, no en las circunstancias. Él decidió obedecer. Mientras gran parte de Israel se había apartado de la adoración de Dios, este hombre demostró una genuina fidelidad al pacto. Y aunque los creyentes de hoy ya no están bajo las leyes ceremoniales relacionadas con las primicias, si usted tiene manzanas en su yala, por favor no traiga las primeras manzanas a la iglesia, no las necesitamos. Amén. El principio permanece igual. El principio permanece igual. ¿Y cuál es ese principio? Dios merece nuestro primer afecto. Amén. Nuestra primera lealtad y nuestra primera prioridad. Eso es lo que la ofrenda del primicio hace. Garo, lo primero que nazca, que crezca, se lo traigo al Señor sin saber lo que venga después de ello, porque Dios es primero. Amén. Primicias, primero. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso al Señor primero sobre todas las cosas? Amados, nosotros cuando damos, no damos porque Dios necesita nuestros recursos. El oro que nosotros le damos tanto valor, el Señor lo puso en la tierra. No es tan importante para Él como es para nosotros. Amén. Damos porque nuestra generosidad revela nuestra confianza y dependencia en Él. Y no estoy diciendo esto pidiéndole a ustedes nada. Nunca he pedido nada y nunca lo haremos. Es más, muchos se han asombrado. Dice, usted ni pasa una canasta. No, no pasamos canasta. Han venido personas que han estado aquí por 2 o 3 meses y dicen, ¿cómo pagamos aquí los biles? Si usted nunca dijo, oh, hay una acá. Se nos olvida aún anunciarla. Amén. Pero en su corazón debe haber esta cosa que yo amo al Señor. Y amar al Señor no significa dar, significa ponerlo en primero en todas sus vidas, sobre cualquier parte y todas las partes en sus vidas. Amén. Amarlo con todas, que Él es primero en todo, incluso en la dádiva, porque aquí enseño que amo al Señor, dándole a sus hermanos cuando ellos están en necesidad. Amén. No decir, me voy a quedar yo con esto cuando miro necesidad. Si el Señor me ha dado lo suficiente para hoy, mirar la necesidad en otro debe estar algo que conmueve nuestros corazones. ¿Pueden ver la diferencia, amados? Sexto, vemos que Dios obra por medio de los medios que Él ha establecido. Dios utilizó harina para quitar el veneno
y pan común para alimentar a su pueblo. Él obró por medio del ministerio de su profeta escogido. De la misma manera, hoy Dios alimenta a su pueblo que tiene hambre, a su iglesia, por medio de medios ordinarios. Harina, pan multiplicado, son cosas comunes, ¿verdad? Pero el Señor usa lo común para alimentar a su pueblo. Hoy Dios alimenta a su iglesia por la predicación de la palabra, los sacramentos, la oración. Aunque parezcan sencillas estas cosas al mundo, estos son los medios por los cuales el Espíritu Santo fortalece a su pueblo. Amén. Así que no descuiden de los medios de gracia del Señor. Son común y respetados por el mundo, pero de gran bendición en nuestras vidas. Finalmente, este milagro también nos apunta a Jesucristo. Las semejanzas entre el milagro de Eliseo y la alimentación de los 5,000 realizada por Cristo son demasiado evidentes para ignorarlas. Eliseo multiplicó 20 panes para alimentar a 100 hombres, pero Jesús multiplica 5 panes para alimentar a más de 5,000 personas y sus familias. El siervo de Eliseo dudó, pero todos los discípulos de Cristo dudaron. El número era más grande, más sorprendente. Eliseo confió en la promesa de Dios. Jesús habla con la autoridad de Dios. Amén. En ambos milagros todos comieron, en ambos milagros sobró alimento, pero en el milagro de Cristo sobró más. Siempre Cristo es que más, mejor, perfecto. Así vemos que Jesús es infinitamente superior a Eliseo. Amén. Superior a Eliseo. Eliseo era el siervo de Dios, Cristo es el Hijo eterno de Dios, superior. Eliseo multiplicó el pan común, Cristo se llama el mismo el pan de vida, superior. Amén. Superior. Mire lo que dice Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, ¿qué? No tendrá hambre. Y hablando de qué, hambre espiritual, y hablando de qué tipo, eternamente, ¿cómo sabemos? Mire lo que dice. Y el que cree en mí nunca tendrá qué, sed, nunca. Esa es la palabra identificante, importante. Nunca tendrá qué, sed. El que come de mí nunca tendrá qué, hambre, y el que tome de mí nunca tendrá sed. ¿Pueden ver? Todo lo encontramos en quién, en Cristo. Él es el Eliseo superior, el Eliseo mejor. Amén. El que salva. Eliseo solo puede hacer algo chico comparado con lo que hace Cristo. Eliseo satisfació el hambre física por solo un día. El próximo día, los profetas, ¿qué vamos a comer hoy? Cuando se arregló el potaje, comieron, gloria a Dios, pero el próximo día, ¿qué vamos a comer? Cuando se multiplicó el pan, gloria a Dios, hoy fue un gran día. Mira, nos contamos con las pancitas llenas. Pero ¿qué vamos a comer mañana? Amén. Pero ¿qué dice Cristo? El que come de mí nunca tendrá qué, hambre. Y el que toma de mí nunca tendrá qué, sed. ¿Pueden ver que es superior? ¿Pueden ver que es mejor? Cristo, como leemos en Juan 6, satisface para siempre el hambre del alma mediante su evangelio. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero que aprendan de todos esto, hermano, para concluir? Si usted nunca ha venido a Cristo, venga a Cristo. Usted está comiendo un potaje venenoso esta vida y va a traerle ¿qué? Muerte. Si Cristo no interviene en su vida, no hay esperanza para usted. Amén. Usted tiene que rendirse a Él, pedirle que Él le perdone sus pecados. Dejar su orgullo, dejar su mente que yo soy superior o que yo amo el mundo es mejor, el mundo es más divertido, y reconocer su gran necesidad antes que sea muy tarde. Amén. Y si usted es un creyente, ¿qué quiero que salga hoy? Mira qué bueno es Dios con usted. Esta predicación es muy sencilla. Dios lo ama a usted y los cuida en todas sus necesidades, incluso de sus necesidades de comer cada día. Si se preocupa Él de los pajarillos, como no más ustedes, que son más de valor. Los cuida de los grandes problemas y las cosas ordinarias. Amén. Les provee todo lo que usted necesite. Y mire, considere esto. Si Dios el Padre, Dios al Hijo para morir, para salvarlo a usted, ¿cómo no le va a proveer lo que usted necesite espiritualmente y físicamente? Amén.
Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, cuál es el milagro, cuál es uno de los milagros más grandes en todo el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Algunos apuntarían Génesis. La creación es uno de los grandes, es increíble el Génesis. Es posible que otros a Moisés se abre el agua, ellos cruzan el seco, qué cosa más hermosa ver. A lo mejor el maná que desciende del cielo, qué cosa increíble de ver. Hay algunos que dirán, el milagro más grande del mundo es que Cristo vino. Gloria a Dios. Yo le digo, uno de los milagros más grandes del mundo es este. Considere que usted sea hijo de Dios. Esos, las palabras de Cristo, imposible que usted sea salvo. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Para el hombre, esto es que imposible. Usted sabe la cantidad de milagro y poder que Dios hizo para que usted pudiera estar aquí, hijo de Dios. Dios, el Hijo, se hace un hombre. Nace de un vientre de una mujer virgen. Tiene que aprender a caminar. Dios, el Hijo, tiene que aprender a caminar y hablar. Amén. Y a leer. Y a comer comida sólida. Y llorar. Viene y vive la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Y va a la cruz como sustituto de Dios. El Señor lo castiga a él con toda su ira y furia sobre el pecado que usted ha cometido, cometerá hoy, cometerá mañana. Él muere, escuche, en las manos de Dios el Padre. ¿Quién mató a Cristo? Los judíos. Amén. ¿Quién mató a Cristo? Los romanos. Amén. ¿Quién mató a Cristo? El Padre. Lo sacrificó. Amén. Es algo increíble. ¿Quién mató a Cristo? Usted y yo. Amén. Amén. Entonces, que usted sea un hijo de Dios, que sus pecados sean perdonados. ¿Qué milagro es usted? Cuando el mundo me dice, yo solo quiero ver un milagro del Señor y creeré, le digo, aquí estoy. En toda la gloria. No lo miran ellos así, pero en toda la gloria del Señor, aquí estoy. Es el milagro más grande que ustedes van a ver en toda su vida. Que yo sea hijo de Dios. Creo que es más fácil de crear el universo. Es algo increíble. Amén. Y si Dios hizo este grande milagro en salvarnos, dice Romanos capítulo 8, ¿cómo con Cristo no nos dará todo lo que necesitamos? Amén. Entonces, para terminar también, al creyente quiero hacerle la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no levanten las manos, no quiero confesión? ¿Cuántos de ustedes se preocupan con frecuencia? En su boca siempre sale el ¿qué tal? ¿Qué tal si mañana? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal? What if? ¿Qué tal? Y siempre qué tal va la cosa más negativa que hay. Nunca el qué tal es algo bueno. ¿Qué tal si el Señor me ama mañana más que me amó hoy? ¿Qué tal si el Señor provee más de lo que proveó hoy? ¿Qué tal si siento su presencia más que hoy? ¿Qué bonito? Nunca hacemos eso, amén. El qué tal nunca es positivo, siempre que negativo. Nos preocupamos, amén. Tenemos ansiedad, somos ansiosos, pero ¿qué dice la Biblia? Sea ansioso por todo. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Sea ansioso por qué? Por nada. Trayendo todas sus necesidades ¿a quién? A Cristo que los ama. Entonces, si le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen el qué tal? O tienen ansiedad, o son personas que se preocupan. Y hay algo que ocurre en todas las culturas, creo más en la cultura hispana hablante, pero está bien. Es lo que vi por lo menos en mi propia madre, mis tías. El qué tal siempre, qué tal, siempre preocupadas del mañana. Cuando vivimos de esa manera, estamos enseñando que no dependemos en quién, en Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo que hoy. Y suficiente para mañana es el problema de mañana. Hoy, suficiente para hoy es el problema de hoy. Mañana se arreglará a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes caminan en preocupación, ansiedad todo el tiempo? Como que si Dios no fuera soberano.
¿Qué tal si mi hijo nunca ama al Señor? ¿Qué tal si se muere y se va al infierno? Amén. ¿Qué tal si hoy sale mi hijo y esa carretera es tan peligrosa? ¿Qué tal? Amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Si mi hijo muere sin Cristo, va al infierno, gloria sea a quién. A Dios. No es lo que quiero, dolerá. Pero si Dios es soberano, todo ocurre a la mano de quién, de Dios. No quiere decir que no tenga que doler, pero todo tiene que ser aceptado como que viene por Él. Amén. Yo a preocuparme, que dice la palabra, no añadiré ni un qué, ni unas pulgadas a mi estatura. El Señor tiene todos los cabellos contados en mi cabeza y uno suyo. Se preocupa más por nosotros que los pajarillos y se preocupa de ellos. Entonces, lo que queda hoy es que, Señor, dame lo que necesito yo que hoy. Dame primeramente de Cristo porque lo necesito. Dame del Espíritu Santo que me guíe para no pecar contra ti. Y por favor, dame las necesidades de hoy. Las fuerzas, la comida, la paciencia con la persona difícil de mi vida. La paciencia para lidiar con esta prueba que sigue día tras día. No voy a preocupar cómo se va a resolucionar mañana. Estoy viviendo hoy. Tengo fe en ti hoy. El cristiano que vive con ansiedad, está enseñando que hay una falta en su teología. Amén. Porque no tiene fe en aquel que nos cuida de todo mal. Que salva un potaje, una sopa para que su pueblo hambriento pueda comer. Nuestro hermano Ramiro leyó que las flores del campo son tan hermosas que ni un Salomón no se vistió como ellas. Y mañana están echando ¿qué? Al fuego. Si el Señor viste los campos de esa manera, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Así para que aquellas, ustedes que se preocupan muchos, dicen, ay, que sí soy nerviosa, soy nervioso, así no es. Es pecado, arrepiéntese y ponga su fe en quién, Cristo Jesús. Viva cada día para su gloria. Amén. Suficiente es cada día para cada día. Mañana necesitaré del Señor aún más. Amén. Y para aquellos ustedes, y perdón que es que yo soy una madre y así soy cuidado. Lo oí toda mi vida. No es porque es madre, es porque hay pecado en nuestras vidas, porque no hay confianza en el Señor. Confiemos en el Señor. Es que soy padre, confiemos en el Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu verdad. Y pedimos que vayas delante de nosotros. Te doy gracias por la voz que falleciendo pudo predicar, aunque duele ahora, pedimos tu mano sobre ella. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Para el incrédulo que quiera su incredulidad, que esté orgulloso, no hay salvación para esa persona hasta que nos humille. Pedimos que tú los humilles. Para el incrédulo que ha escuchado y dice, ¿sabes qué? Necesito venir a Cristo, sálvalo, Padre. Y para el creyente, Padre, enséñale a amar a Cristo aún más, confiar en Él en todo, saber que tú nos cuidas de los peligros ordinarios, que usas medios ordinarios en nuestras vidas, que cuando la nación esté sufriendo por su desobediencia y nosotros estemos pasando por esa dificultad, tú estás con nosotros, haces distinción. Que no podemos confiar en nosotros sino en la sabiduría que viene del cielo. Señor, enséñanos todas estas lecciones. Pedimos todo esto en nombre de Jesús y para tu gloria.